Hola chicos, espero que estén muy bien. Aquí el profe Luis una vez más y hoy vamos a hablar de Adolfo López Mateos. Antes de que iniciemos este tema, necesito que tengan algo claro. La política adoptada por Adolfo Ruiz Cortines, que es el presidente que antecede a Adolfo López Mateos, se consolida y se le puede denominar como política de austeridad y tratar de acabar con la corrupción. La política de Adolfo López Mateos rompe con este paradigma político y busca una conciliación entre los poderes regionales para ese entonces, que serán los empresarios, los terratenientes, los maestros, los ferrocarrileros. Pero más adelante vamos a ver qué medidas va a ocupar para llegar a la conciliación política y social de los grupos de resistencia. Iniciamos. La biografía de Adolfo López Mateos es muy importante, ya que nos permite identificar que este presidente es polifacético. Iniciamos. Nace en Atizapán de Zaragoza el 26 de mayo de 1908. Alrededor de su nacimiento hay todo un mito historiográfico de si nació aquí, si el año es equivocado, si fue más, si fue menos. Nosotros nos quedamos con esa fecha porque es la más aceptada por la historiografía. Pero se tiene que mudar a la Ciudad de México para mejorar la calidad de sus estudios. De hecho, se va a la Escuela Nacional Preparatoria, en donde va a empezar a desarrollar sus afinidades. ¿Qué afinidades tuvo este presidente? Tres en específico. La primera, le encantaba el boxeo. La segunda, por encima de todo, disfrutaba caminar. De hecho, se iba a largas caminatas en el Nevado de Toluca. Recuerden que el Nevado de Toluca es uno de los picos más altos de nuestro país. Pero desarrolló una predilección aún más grande, y fue la oratoria, la cual va a desarrollar en sus años de preparatoriano, y que posteriormente va a seguir inculcando y desarrollando en su carrera política. Por consiguiente, fue un presidente que supo manejar de forma esencial, pero también magistral, el vocabulario con el cual se comunicaba, ya sea con o sin su gabinete alrededor de él. Se recibe de abogado en 1934 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cabe resaltar que antes de iniciar su carrera política trabajó como catedrático en dicha universidad. Ahora, durante este periodo de conformación y madurez, no solo de su edad, sino también de su carrera política, se va a desarrollar como maestro rural en Almoloya o en las denominadas brigadas educativas de alfabetización gratuita, en donde él va a encontrar esta vocación por la oratoria, pero también por la resistencia política ante las malas administraciones. Ejemplo de ello es que en 1929 se afilia a la campaña presidencial del entonces candidato José Vasconcelos, donde puso sus dotes de orador otra vez más a la causa de José Vasconcelos. Recuerden que esta presidencia la va a perder debido a un fraude electoral, José Vasconcelos. Lo que no les comenté y es importante en la vida de Adolfo López Mateos es que una vez que pierden las elecciones presidenciales en 1930, van a ser perseguidos políticamente por parte del gobierno, o más bien del maximato. Por consiguiente, Adolfo López Mateos decide exiliarse, autoexiliarse en Guatemala, y va a regresar hasta cuando inicie en realidad su carrera política auspiciada por el Partido del Estado. Hablemos entonces de dicha carrera. En 1946 es nombrado senador por el Estado de México, cargo que va a fungir hasta 1952. En 1952 va a ocupar el puesto de secretario de Trabajo, que lo va a desarrollar hasta 1957, cuando inicia su candidatura presidencial. Recordemos que este personaje fue electo por Adolfo Ruiz Cortines para ser su sucesor presidencial. Recuerden, en esta época el presidente decidía quién iba a ser el siguiente presidente. Entonces, en 1958 es elegido presidente de la nación y va a gozar de mucha popularidad. Ahora, sus acciones políticas de alto impacto. Lo más importante, en su sexenio se crea el ISSSTE y el Museo Nacional de Antropología en México,
aquí estaba dándole la importancia a dos sectores que para ese momento apenas se estaban gestando, es decir, apenas estaban creciendo, naciendo. Por una parte el sector salud y por otra parte la Secretaría de Cultura. También, en 1959, va a crear la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, con lo que va a consolidar esa conciliación de poderes en la Secretaría de Educación. Entonces, hubo tres grandes rubros que López Mateos va a consolidar: la educación, la salud y la cultura. Pero este va a ser un plus, porque su política se centró en la modernización de aeropuertos, redes telefónicas, telegráficas y de comunicaciones. Aquí necesito explicarles algo, chaparritos. Para que el proceso de construcción y desarrollo industrial en México se pudiera realizar de forma eficaz y eficiente, necesitaba de una sola cosa. Y eso era una buena red de comunicaciones y transportes. Con ello se aseguraba aumentar la eficacia y la eficiencia de la producción industrial. También va a ser polémica la acción de nacionalizar la industria eléctrica como parte de una política de autogestión y autonomía como país. Recordemos que para ese entonces México está envalentonado por el milagro mexicano, es decir, los beneficios que se tienen de la explotación de recursos naturales. Ahora, no todo fue gozo durante el sexenio de Adolfo López Mateos. Aquí también hay que tomar en cuenta que esta conciliación política que llegó a realizar no muchas veces fue de la mejor manera. De hecho, utilizó al ejército en muchas ocasiones para pacificar las revueltas que se desarrollaban durante su sexenio. Estas revueltas van a ser encabezadas precisamente por tres grandes gremios. El primero es Rubén Jaramillo y el gremio de campesinos. Para poder pacificar este movimiento, Adolfo López Mateos tuvo que mandar a asesinar a Rubén Jaramillo con armas oficiales del ejército. Aquí nosotros podemos hablar de que esa conciliación se buscaba solo para los empresarios y terratenientes, y cuando se quería una conciliación con campesinos se utilizaba el ejército. Es decir, no es conciliación, imposición. Después se va a gestar la represión contra los maestros, otro de los grandes gremios de nuestro país, pero aquí las cosas van a ser diferentes, ya que se va a lograr un acuerdo. Y por último, el movimiento ferrocarrilero de Demetrio Vallejo. Este le va a obligar a Adolfo López Mateos a aseverar su política de conciliación y volverla una política de persecución, porque recuerden que para ese entonces el corazón de las redes de comunicaciones en México, así es, son los ferrocarriles. Ahora, para terminar, Adolfo López Mateos, al culminar su proceso presidencial, va a obtener muchísima popularidad por parte de la población, debido a que sus políticas estaban enfocadas precisamente a satisfacer las necesidades de la población y cumplir con las obligaciones del Estado. Pero desafortunadamente no todo es bueno ni todo es malo. Un aspecto negativo de esta presidencia es la persecución y las medidas de tortura que se utilizaron para apaciguar algunos levantamientos en el país. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. No se van sin antes su dinámica. Recuerden, la van a hacer en su libreta, le toman una fotografía y la adjuntan al apartado de comentarios. Esta va a ser muy sencilla, solo dos. Un cuadro comparativo en donde me pongan las acciones políticas positivas del sexenio de Adolfo López Mateos y las acciones negativas de su sexenio. Nos vemos, chicos, hasta luego. Quédense en casa.